Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en una nueva transmisión, un nuevo espacio de Valientes y Suyas. Este espacio de la Iglesia Fuente de Vida en San Alberto. Tenemos una invitada muy importante. Tenemos a Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Qué lindo Hola. tenerte. Gracias, Judith. Un privilegio, un honor y una alegría otra vez encontrarnos y estar compartiendo con todos ustedes esta tarde, este rato. Es verdad, otra vez. Y Patricia dice otra vez porque estuvimos con las mujeres en un encuentro por Zoom con Patricia y realmente fue un tiempo muy rico para compartir con ella. Así que les voy a presentar. Patricia está casada. ¿Cuántos años hace que estás casada, Patricia? Hace 35 años que me casé. 35 años, con el mismo hombre. Sí, con el mismo, con el mismo. Sí, nos conocemos de chiquititos y nos casamos jóvenes, así que sí, 35 años ya. Qué lindo, qué Gracias a Dios. bendición. Y Sí. bueno, con este hombre está sirviendo al Señor y han formado un hogar hermoso con 3 hijos, Emiliano, Andrés, Oriana y, y una hija más, la esposa de Emiliano, Así que se es, llama Jessica, Jessie. Jessy. Qué lindo, Sí, qué hermosa familia que el Señor te ha dado. Qué sí. lindo que puedan todos estar sirviendo al Señor. La verdad que es un privilegio que puedas estar compartiendo con nosotros. Y vos tenés un programa en YouTube, ¿no? De cuarentonas en cuarentena, ¿verdad? Y en realidad empezamos a hacer esos videos con nuestra bendita cuarentena, ¿no? Que nos lanzó así al internet y a las aplicaciones y a usar todas estas herramientas. Y Cuarentonas en Cuarentena nació como una manera de mantener la conexión y la comunicación entre las mujeres, ¿no? Que la solíamos tener en forma presencial y esta cuarentena nos impidió eso. Entonces empezaron a salir temáticas y supongo que quienes nos están mirando también habrán pasado por esas etapas de incertidumbre, de dudas, de no saber bien qué estaba pasando. Al principio nos parecía que eran como unas mini vacaciones y después se fue extendiendo el tiempo y fuimos viendo que la cosa ya se ponía más seria y entonces vimos que las mujeres estaban pasando por distintos momentos emocionales y entonces se me ocurrió esta idea de hacer una serie de videitos cada tanto, cada 10, cada 15 días, para que ellas pudieran empatizar un poco con lo que también a mí me estaba pasando en ese tiempo, ¿no? Y entonces busqué algunas temáticas y empecé por una serie de preguntas que están en la Biblia. Y fue gracioso porque yo tuve un pastor que nos enseñó que cuando nos encontrábamos en la Biblia con una pregunta, era pertinente hacérnosla a nosotros en forma personal y que la pudiéramos responder también en forma personal. Entonces, como yo en ese tiempo, en esa primera etapa de la cuarentena, estaba con muchas preguntas realmente en mi cabeza, empecé a buscarlas en la palabra y empecé a ver qué respuestas había también en la palabra para esas preguntas. Y así empezamos, medio casualmente hice algunos, no hice muchos, porque después también el tiempo de la cuarentena cambió y empezamos a tener otras modalidades, ¿no? Y son cosas que requiere tiempo filmar, requiere tiempo la edición, le hacíamos una introducción y un final, y entonces, bueno, después dejamos de hacer esos de cuarentonas, pero seguimos con Zoom o seguimos con otras modalidades. Y esto es muy real lo que vos decías, Patricia, que al principio, viste, que empezamos la cuarentena, como que, bueno, qué lindo estar en la casa, aprovecho para ordenar, aprovecho para esto, para lo otro,
pero fue pasando el tiempo y empezaron a surgir otros sentimientos, ¿no? Por un lado, el tema de el agotamiento al encierro, pero por otro lado también un poquito esto de empezar a ver la enfermedad que nos confinó en nuestros hogares cerquita, ¿sí? Antes era solo por las noticias, solo en el televisor, pero Sí. de repente empezamos cada vez al pasar el tiempo a encontrar más cerca nuestro y esto también llevó a que empezaran a surgir diferentes sensaciones y sentimientos, como nos estás diciendo, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que creo que una de las cosas así, o una de las primeras emociones que aparecieron con respecto a esto que vos decís, de todo lo de la amenaza de la enfermedad tan cercana, de los reportes que escuchábamos por la televisión, por los medios, de los anticipos que recibíamos de otros países que estaban como unos pasos adelante a lo que nos estaba sucediendo a nosotros, fue precisamente que nos empezó a embargar el miedo, nos empezó a embargar el temor. Mm. Y en esa serie que vos mencionabas de Cuarentonas en Cuarentenas en YouTube, precisamente tomé esta temática, este ítem del miedo, porque no sé si recordás ese episodio en el que Jesús y sus discípulos están embarcados y están cruzando el mar de Galilea y sobreviene una tormenta. Jesús dormía plácidamente, pero los discípulos se llenaron de temor y ahí apareció una de las preguntas de estas que yo te decía, que aparecen en la palabra y que fue una de las que me hice yo misma en ese tiempo, en los primeros tiempos de la cuarentena, y es que Jesús les pregunta a los discípulos por qué tienen miedo. ¿Por qué Mm. tienen miedo? Y yo me hice esta pregunta, ¿por qué tenés miedo, Patricia? ¿Qué es lo que hay dentro tuyo que hace que vos sientas esto, este temor, estos miedos en este momento de la cuarentena? Y Y esto, realmente el miedo, sí, perdón. sí, Patri, esto realmente es real, porque a pesar de que somos cristianas, que amamos al Señor, que conocemos la palabra, pero Sí, de repente nos encontramos en estas situaciones. sí, Conocemos el Salmo 91, sí, algunos versículos de memoria, sí, otras lo conocemos, lo enseñaron el capítulo entero, eh, pero aún así este sentimiento, el miedo, llega y nos llega. abarca. Sí. Y entonces, viste, cómo posicionarnos, ¿no? Sí. Eh, Viste que hay un pasaje, creo que en Marcos 11, que cuando Jesús habla de que podemos tener duda en nuestra mente, pero no en nuestro corazón. O sea, vos podés tener una duda en tu cabeza, pero en tu corazón tiene que haber una certeza, tiene que haber una verdad establecida. No podemos impedir que nuestra cabeza, nuestros pensamientos de pronto se llenen de temor, porque estamos bombardeados por situaciones que pueden infundirnos temor. Pero cuando la verdad está establecida en tu corazón, eso combate el temor que aparece en tu cabeza. Entonces, cuando esta amenaza del miedo y demás empezó a aparecer, el Señor me llevó a un pasaje en Hebreos que habla de que hay una promesa de parte de Dios para nosotros, que es entrar en su reposo. Entonces dice el Señor que esta promesa está todavía vigente al día de hoy. Tenemos una promesa de parte de Dios que podemos entrar en su reposo. ¿Y cuál es este reposo? ¿Qué es este reposo? Es precisamente un lugar espiritual al cual tenemos acceso todos nosotros, todos los hijos de Dios. Y entonces tenemos que ir, si querés vamos al pasaje, yo tengo mi Biblia acá, Dale, y a si ver, las chicas o los que nos están mirando tienen sus Biblias o quieren apuntar el pasaje para después sí, verlo en casa, es claro. Hebreos capítulo 4. Si alguna lo puede poner en el chat, alguna de las amigas que están viendo. Ajá, tenés secretaria.
no, no sé, buenas amigas, no, no sé si Muy secretarias, bien, que pero están buenas amigas. atentas. Nosotros le decimos por ejemplo, tenemos una chica que a veces en los chats suele poner estas cosas y le decimos por su nombre, por ejemplo, las Silvi Notes o las Sandra Notes, porque son las que están siempre atentas para poner las citas y demás. Bueno, este pasaje que te digo está en Hebreos 4, fíjate ahí, versículo 1, dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Es una promesa que está vigente, no caducó. Ahora, ese descanso es un lugar espiritual al cual nosotros tenemos acceso. ¿Para qué? Para estar confiados, para estar rendidos, para soltar esa ansiedad, para soltar ese temor o ese miedo que se nos ha generado. ¿Dónde nació el miedo? ¿Dónde nació el temor? Nació en el Edén, donde nació la mayoría de las cosas. Nació en el Edén. Cuando Adán desobedece, ¿no? Y él, acordate que él estaba teniendo una comunión con Dios diaria, ¿no? Una compañía diaria con Dios. Sin embargo, cuando él desobedece, ya la voz de Dios se le hace ajena. Ahora, ¿qué es el miedo? Es una fuerza espiritual contraria a la fe, porque en realidad Adán había sido equipado con fe para sustentarse él, para sustentar todo lo que Dios había creado. Y a esa fe se le contrapone ahora este temor o este miedo. Lo contrario a la fe en realidad no es la incredulidad, lo contrario a la fe es precisamente el miedo, el temor. Es la misma fuerza espiritual, pero puesta en un lugar equivocado. Entonces, sigamos ahí en Hebreo, fíjate el versículo 2, que dice, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. O sea, la promesa del descanso está vigente y es para todos, pero hay gente que la aprovecha, que le saca provecho, que le saca ventaja, y hay gente que no le saca beneficio, que no le saca ganancia, que no le saca utilidad, porque toda palabra de Dios conlleva en sí misma un beneficio, conlleva en sí misma una utilidad, pero hay gente que no la aprovecha. Y después en el 3 dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Acá hay un componente muy importante que es la fe. Entonces hay un mix que uno tiene que hacer entre la fe y la palabra de Dios, hacer una mezcla entre ambas cosas, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a ese lugar de bendición, a ese lugar de descanso que acá Hebreos nos está hablando. Pero ahora vamos a hacer un salto, mirá, vamos al 11, Hebreos 4:11. Dice, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. La voluntad de Dios nunca es que nosotros vivamos en temor, ni en miedo, ni en ansiedad, ni quemados por ninguna situación, ni amenazados por nada. Él está muy interesado en que hagamos todo lo posible, dice la Biblia, por entrar en ese lugar de descanso, porque la voluntad de Dios es que vivamos en ese espacio espiritual de reposo y de descanso. Y lo más interesante de todo es que todo esto que acabamos de leer se sintetiza en una llave espiritual que está en el versículo 12. Y es interesante cómo inicia este versículo, inicia con la palabra, en esta versión que yo tengo dice pues, pero hay otras versiones que dice porque, y es como que está ligando todo lo que leímos anteriormente con lo que va a decir ahora el Señor. Entonces dice, pues, o porque, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos,
y es a Él a quien rendimos cuenta. O sea, todo temor o todo miedo tiene un origen, tiene una raíz que está profundamente metida dentro nuestro, y a ese lugar solo tiene acceso la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede, mezclada con nuestra fe, entrar a ese lugar nuestro y desarraigar, sacar de raíz el origen de ese temor o de ese miedo que se nos ha instalado. Ahora, es interesante que todo temor o todo miedo empieza acá, Mm, empiezan nuestros pensamientos, sí, empieza sí. ahí. Y no hay forma de que vos puedas detener un pensamiento que vos estás detectando que realmente no Sí. viene de Dios porque te está trayendo ansiedad o te está trayendo angustia o te está trayendo temor. Mm. No hay forma de sacarlo pensando otra cosa. Hay mucha gente que tiene este mecanismo. Viene un pensamiento de temor a tu cabeza y querés combatirlo con otro pensamiento. Ay, voy a pensar en las vacaciones, voy a pensar en algo lindo para ver si se me va este pensamiento de temor, pero no, no es la No, forma en que un pensamiento se va, un pensamiento negativo se va. Entonces, la Biblia te enseña, hay formas prácticas de poder detener un proceso en tu cabeza mental, un mm, proceso de pensamiento negativo, para que no se instale, porque vos no podés evitar que venga a tu claro. cabeza, pero sí podés evitar que se instale y que perdure ahí, que permanezca y que te traiga tormento o te traiga ansiedad. Y puede ser, Patricia, que esos pensamientos, porque nosotros conocemos la palabra de Dios, pero puede ser que esos pensamientos como que contaminan o como que a veces como que quieren tomar el lugar de la palabra de Dios. No sé si me estoy expresando Sí, bien. ¿Puede absolutamente. ser que nos pase algo así? Claro que sí, claro que sí. Por eso la palabra dice que tenemos que renovar nuestra manera de pensar, porque estamos expuestos a pensar mal y tenemos la tendencia en realidad a pensar mal. Y la Biblia nos está exhortando, el Señor nos está invitando a que estemos renovando permanentemente nuestra manera de pensar. No podemos seguir pensando con una mente de esclavos, que es lo que éramos. Ahora Ujú. estamos en otra categoría. Somos hijos de Dios, somos reyes, somos reinas, somos sacerdotes, tenemos que tener otra mentalidad. Ahora, es un proceso, no es tan fácil llegar, no llegas de un Mm, día para el otro, y no hay manera de poder renovar tus pensamientos si no es a través de la la palabra de palabra de Dios. Dios. Entonces, es muy importante que vos tengas familiaridad con la palabra de Dios y que vos pases tiempo en la palabra para que la palabra sea esa agua que va a limpiar todo tu proceso mental y va a descontaminar y va a empezar a sacar todo lo que no sirve, ¿no? De los patrones de pensamiento que todos tenemos, que ya los Sí. traemos de fábrica, que se nos van también construyendo por la historia, por la familia, por la cultura, por la sociedad. Pero es tan importante empezar a reemplazar todo eso por la palabra de Dios y por los pensamientos de Dios, porque Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para Mm, nosotros, que Él tiene pensamientos para darnos futuro, para darnos esperanza. Él nunca te habla de ansiedad, nunca te habla de temor, nunca te habla, o sea, todo lo que Él tiene es bueno para nosotros. Entonces, el origen del temor, de la ansiedad y del miedo proviene de otra fuente, mm, proviene de otro reino. Y nosotros mm. tenemos que aprender a detectar eso porque no podemos permitir que el temor nos controle. Claro, No podemos permitir porque estamos abriendo una puerta enorme a Satanás para que nos venga a oprimir con todo tipo de cosas. Entonces, cuando vos detectás
que hay un temor en tu mente o hay un temor ya instalado un poquito más profundo dentro de tu espíritu, vos tenés que posicionarte espiritualmente para frenar eso, para rechazarlo. Lo tenés que sacar como si fuera un ladrón que está entrando a tu casa. Ninguno de nosotros toleraría que venga un individuo intruso Claro. a meterse a nuestra casa y a contaminar nuestra casa. Lo Uno le mismo, cerraría la puerta o absolutamente. no Lo le mismo, abriría. esa misma actitud tenemos que tener con el temor. No es algo que podemos permitir. Mira, yo hace como unos 25 años, cuando entramos en un proceso nuevo con mi esposo, ¿no? En el Señor, en el Espíritu, y Él se empezó a revelar de una forma totalmente distinta a nosotros, a pesar de que proveníamos de familias creyentes. Él es hijo de pastores, así que conocíamos al Señor desde chico. Yo entré en un proceso de síntomas en mi cuerpo que me empezaron a afectar, y iba a los médicos y me decían que no tenía nada, pero yo sentía sintomatología y tenía una cantidad de sensaciones en mi cuerpo que me trajeron mucho temor. Después supimos que esto eran los famosos ataques de pánico, crisis de ansiedad, pero hace como unos 25 años atrás no todos los profesionales estaban Claro, capacitados para no saber se que se sabía, no se trataba de... conocía eso. No, no todos por lo menos, sí algunos, pero no todos. Y me mandaban al cardiólogo, me mandaron al neurólogo, me mandaron al endocrinólogo, me mandaron a todos los especialistas para descartar lo orgánico. Y después empezaron a mandarme al psicólogo porque, bueno, debes tener algo, alguna angustia, algún problema. Bueno, en realidad no había nada de esto, había una gran opresión, había un gran ataque de parte de las tinieblas y que se manifestaron de esta forma, con ataques de pánico. Ahora, lo que yo te quiero compartir es esto. ¿Qué traía esto sobre mí? Miedo, temor. Y esa crisis hizo que yo fuera a meterme en serio a la palabra, porque yo conocía la palabra y Claro. estaba familiarizada con la palabra, y como vos decís, sabía el Salmo 23 de memoria y muchos otros pasajes, pero no fue hasta esa crisis que yo fui en serio a la palabra y fui profunda a la palabra. Y entonces lo primero que hice fue ir a buscar todos los pasajes que tenían que ver con lo que a mí me estaba pasando, para saber qué decía Dios de lo que me estaba pasando. Porque yo ya había detectado que lo que me estaba pasando no provenía de Dios. Claro, qué Ese también bueno. fue otro proceso, porque yo fui formada en este concepto. Posiblemente Dios te esté mandando esto para enseñarte algo. Tuve que desarraigar y desandar ese concepto y esa enseñanza, Claro, porque Dios no te manda enfermedades ni malestares para enseñarte nada. No es el método de enseñanza de Dios. claro. Todo eso proviene del enemigo. Así que resuelto eso, fui a ver qué es lo que Dios decía sobre lo que me estaba pasando, y tuve que empezar a asimilar esas verdades y a establecer esas verdades en mi sistema. Porque así como vos y yo necesitamos nutrirnos y alimentarnos físicamente, porque Sí, si no nos moriríamos, y el totalmente. alimento es fortaleza para el cuerpo, de la misma manera yo tuve que ir a buscar mi alimento espiritual y a nutrirme no con comida chatarra, sino con la verdad de Dios. Y cuando la verdad de Dios entró a mi sistema, al interior, y yo literalmente me la comía, ¿no? Me comía la palabra, porque era tanta la avidez y el deseo que yo tenía de salir de esa situación, que me devoraba los pasajes y todo lo que Dios me iba hablando. Cuando la palabra empieza a entrar en tu sistema, empieza a obrar, porque Dios dice que su palabra no vuelve vacía. Totalmente. Entonces comenzó a trabajar y comenzó a establecer fundamentos de verdad en mí,
que fueron desarraigando todos esos temores que venían a partir de la sintomatología, hasta que la sintomatología comenzó a desaparecer. Entonces, es sumamente importante ir a la palabra y empezar a meter la verdad de la palabra dentro de tu espíritu, para que ella sea la que, como leímos ahí en hebreo, vaya a esos lugares profundos que no llega. Yo bendigo a los psicólogos y a los médicos y a todos los profesionales porque nos ayudan muchísimo, pero hay lugares en donde la psicología no llega, No llega. la No llega. medicina no llega, el único que llega es el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Y entonces Él saca de raíz ese temor, eso que ocasionó, que abrió la puerta para que entrara el temor dentro tuyo. Patri, lo que vos estabas diciendo, esto que empezaste, que la palabra de Dios empezó a ser parte tuya, ¿no? ¿Qué ejercicio práctico empezaste a incorporar, a hacer todos los días para que esto sucediera? Bueno, es interesante esto que preguntas porque a mí me gusta esa parte, ir a lo práctico, porque a veces la gente no sabe cómo. Escucha cuál es la solución, pero no sabe cómo implementarlo. Sí. Entonces, hay dos cosas que te voy a decir. Una, la que tiene que ver con el nivel mental, porque el temor empieza acá, empieza con los pensamientos. Pero si vos te pones de acuerdo con esos pensamientos, eso baja a otro nivel, es este nivel más profundo que estábamos hablando recién. Entonces, cuando está en el nivel inicial, que empiezan los pensamientos a molestarte porque escuchaste algo que te trajo temor o te trajo duda o te trajo incertidumbre, la manera práctica de poder detener ese proceso y reemplazarlo por los pensamientos de Dios, yo le enseño a la gente a hacer un ejercicio práctico que es este. Si yo te digo a vos, Judith, que empieces a contar mentalmente del 1 al 50, y yo te digo, bueno, empezá ahora, vos empezarías mentalmente a contar 1, 2, 3, mentalmente sin hablar. Y vos seguís la cuenta. Si yo en un momento de la cuenta te interrumpo y te digo, ¿cómo te llamas? Vos me vas a decir Judith. Para decirme eso, vos tuviste que interrumpir la cuenta que estabas llevando mentalmente. Dejar de contar. Exactamente. Entonces, eso te demuestra que la manera que vos tenés de interrumpir un pensamiento es hablando. Hablando, digamos, oralmente. oralmente, Con la voz. exactamente, pronunciando una palabra. Entonces, cuando viene el pensamiento de temor, la forma en que vos tenés de interrumpirlo, de detenerlo, porque viste que hay gente que te dice, la cabeza me empieza, no puedo parar, y vienen, hay una cosa que se llama espíritu de presagio, que es cuando vos empezás hasta a imaginar cosas que pueden pasar, aun cuando las probabilidades son mínimas de que ocurran, pero ya el espíritu de presagio te llevó a imaginar lo peor, la tragedia, ya te ves en la terapia intensiva con el respirador puesto y demás. Entonces, la única forma de detener eso es que vos hables. Entonces, ¿qué vas a hablar? No vas a decir Judith, porque no va a pasar. La palabra de Dios. Vas a hablar la palabra. Por eso yo te decía que el paso previo para poder hacer eso es ir a la palabra y tomarte el trabajo de buscar los pasajes que hablan de la situación por la que estás pasando. En el caso ahora de que estamos hablando del miedo, del temor, irías a la palabra a buscar qué dice Dios sobre eso.
hay montones de pasajes que hablan de no temas, no tengas temor, yo estoy contigo, no te Sí, dejaré, no te sí, abandonaré, soy tu sí. pastor, nada te va a faltar. O sea, hay mucho contenido en la palabra que habla verdad para que Mm. no seas dominada por el temor. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que tomarte el trabajo de ir a la palabra, de buscar esos pasajes, ayúdate con un diccionario, con una concordancia o googlea, Mm. anotalos, hacete listas, hacete carteles, busca la forma que a vos te sea más práctica, más dinámica, pero tenelos a mano. A Yo me mano. había hecho listados con todos pasajes de sanidad, por ejemplo, en ese momento. Todos pasajes de sanidad divina, de promesas de Dios, varias carillas. Y entonces me había hecho 2 copias, una la tenía en la planta baja de mi casa y una la tenía en la mesa de luz. Y entonces cada vez que el diablo venía a atormentarme con pensamientos de no vas a salir de esto, ves, te estás ahogando, cada vez te sentís peor, te vas a morir de esto, etcétera, 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 yo empezaba a hablar esa palabra y a decirle lo mismo que hizo Jesús. Jesús, cuando estuvo en el desierto, Que fue ¿cómo hizo? tentado. ¿Cómo actuó con Satanás? Le dijo, escrito está. La palabra de Dios. Entonces vos a ese pensamiento le podés decir, escrito está, no temeré, el Señor está conmigo, o Amén. los pasajes que tengan que ver con la situación que vos estás pasando. De esa forma vos estás interrumpiendo el proceso mental y lo que es mejor, estás renovando tu mente con la palabra de Dios, que es la verdad, y que es lo que va a Amén. entrar en lo profundo para desarraigar todo temor. Entonces, comienza a haber una renovación de tu mente y comienza a haber una instalación de verdad en tu espíritu, que al principio es como un poco forzada, porque vos vas intencionalmente a decir esos versículos o a repetirlos o a hablarlos. Es importante esto, no que los leas mentalmente, sino que los hables, que los Claro. declares, que lo digas Declararlo. a Sí. viva voz para que el aire espiritual los escuche también. Entonces, empezás a instalar esas verdades en tu interior y aunque sean al principio un poquito forzadas, con el correr del tiempo empiezan a ser, por esta renovación que la palabra hace dentro nuestro, comienza a ser tu primera naturaleza. Entonces, después vos frente a una situación, vos vas a hablar directamente la palabra, no vas La a hablar palabra ya de más Dios. temor, ni incertidumbre, ni duda, ni miedo. Vas a hablar lo que Dios dice, vas a estar más en acuerdo con la verdad que lo que hacías antes, que era estar en acuerdo con un pensamiento mentiroso o con una mentira que el diablo te estaba susurrando. Entonces, cambia absolutamente tu manera de vivir y de posicionarte frente a las cosas. Vos no las estás negando. No estamos negando que hay una epidemia, no estamos negando que hay Claro. una situación mundial complicada, pero lo que estamos haciendo es acordando, poniéndonos de acuerdo con lo que Dios dice y no con lo que están diciendo ni los noticieros, ni los infectólogos, ni los gobernantes, sino con lo que nuestro Padre habla, porque esa es la Amén. verdad absoluta. Para eso vos tenés que llegar a la primera conclusión de que este libro sea la autoridad final sobre tu vida, Totalmente. sea la autoridad final. Y entonces Totalmente. esto está por encima de cualquier temor, por encima de cualquier Cualquier enfermedad, por encima de pensamiento, cualquier cosa. de ¿Mm? cualquier noticia, Sí, de todo lo que nos van diciendo y nos vamos enterando. así es. Tremendo, Patricia, hermosísimo esto que nos has hablado, no solamente que nos has traído luz sobre una situación cotidiana que es el miedo, el temor, Ujú, que ujú. realmente nos pasa a todos, sino que nos has dado la tarea práctica que tenemos que hacer. Sí, Así que sí, sí. realmente felices, Patri, con esto que nos estás contando.
esto de no solamente renovar la mente, sino esto de instalar las verdades de Dios en nosotros. Y bueno, y declarar que la palabra de Dios es verdad, porque así lo dice, que es una palabra viva, actual, que está vigente y que Él con quiere poder, y que tiene poder. que tiene poder y que el descanso, estar descansando en Él, es algo que está vigente para cada una de Así es, nosotros. así es, así es. Tremendo, Patri, así que estamos más que agradecidas. Espero que mis amigas hayan tomado nota y creo que esta semana ya tenemos tarea para hacer y ponernos a trabajar. Así que Y te voy a dar un segundo, una tarea más que les puede servir a las chicas. A veces no sabes cómo orar, a veces no sabes qué decir, a veces el miedo te embarga de tal forma que realmente ni siquiera podés silvanar nada para comunicarle a tu Padre, ¿no? A Dios. Entonces, en esos momentos yo les digo, tomen la palabra y oren la palabra directamente. Oren la palabra. Entonces, claro. agarrá, por ejemplo, lo que vos decías, el Salmo 91, agarrá el Salmo 91 y orá eso en forma personal. Señor, vos Cuando decís no, que sos cuando no el- tenemos nuestras palabras, sí, agarrar la palabra de Dios. agarrá la palabra y orá la palabra, declará la palabra, orá la palabra, establecete en la palabra, y también el idioma del cielo, las que hablan en lenguas, también es otra forma de combatir el miedo y contrarrestar esta opresión de Satanás. Empezá a orar en lenguas, a orar en el espíritu, y vas a ver cómo el shalom de Dios enseguida viene, el shalom de Dios se instala, el shalom de Dios empieza a poner en orden también tu cabeza, que empezó a desordenarse por ese temor que sobrevino. Entonces viene el shalom de Dios también de esa forma, y vos te alineás, volvés, digamos, a enfocarte en lo que Dios dijo y en lo que Dios quiere para tu vida. Tremendo, tremendo, Patricia. Muchas, muchas gracias. Muy rico, realmente. Cada vez que nos encontramos sos de mucha bendición. Así que estamos, ya en el encuentro anterior nos diste tarea. Sí. Esta vez nos das tarea. La maestra sos vos, pero la tarea la doy yo, ¿viste? Mira, Elizabeth va a estar contenta porque Elizabeth siempre nos está dando tareas, así que va a estar feliz con que nos hayas dado esta tarea, pero realmente es algo práctico, es algo vigente y es algo que realmente nos va a traer crecimiento. Así que más que agradecidas, Patricia, Al que siempre contrario, tu Judy, la vida agradecida soy yo. siga trayendo derramando de su favor sobre tu ministerio, sobre tu familia. Así que muchísimas gracias por estar. No sé si querés agregar algo más. No, solo darles las gracias, saludarlas y bendecirlas, y darles gracias por este tiempo, por el privilegio de poder compartir con ustedes y de seguir bendiciéndonos mutuamente con lo que el Señor hace, ¿no? Con lo que hace en tu vida y lo que hace en la mía y lo que hace en lo de las chicas, y así nos enriquecemos, pues somos su iglesia, somos su cuerpo, ¿no? Somos sus benditos, sus benditas, y vamos a caminar en victoria porque esa es la voluntad del Padre para nosotros. Así que gracias, gracias por la invitación. No, un privilegio para nosotras. Patricia, agradecidas a vos por dedicarnos este tiempo, por realmente darnos esta porción, este tesoro, esta perlita realmente que sabemos que va a traer fruto abundante a cada una de las que pongamos en práctica esto. Amén. Así que bueno, gracias Patricia por acompañarnos. Y gracias a vos que te conectaste y que aprovechaste este tiempo para tomar esta perla que hemos recibido. Así que nos vemos el miércoles que viene en este espacio de Valientes y Suyas de la Iglesia Fuente de Vida en San Alberto. Nos vemos. Chao.